¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable cuando él desaparece, como si una parte de tu alma hubiera sido arrancada sin previo aviso? La mayoría cree que es una simple cuestión de interés o desinterés, pero Carl Jung descubrió una verdad mucho más profunda que se esconde en los laberintos del inconsciente colectivo. Una verdad que muchos prefieren ignorar porque revela aspectos incómodos sobre nuestra propia sombra interior. Lo que estás experimentando no es casualidad ni mala suerte, es un patrón arquetípico que se repite desde tiempos inmemoriales en el teatro silencioso de la psique humana. Jung observó que cuando un hombre se aleja repentinamente, está ocurriendo un fenómeno psicológico que trasciende la simple racionalización moderna. Se está activando la dinámica entre el ánima y el animus, esas fuerzas invisibles que determinan nuestras atracciones más misteriosas y nuestros abandonos más dolorosos. En este preciso momento hay 5 fuerzas inconscientes operando en tu interior, creando esa sensación de incompletud y anhelo persistente. La proyección de tu animus sobre él ha creado una ilusión que tu ego se niega a abandonar, mientras tu sombra se alimenta del sufrimiento que genera este vacío. ¿Te has preguntado por qué repites este ciclo con diferentes rostros, pero idénticos resultados? La respuesta está codificada en los símbolos que tu mente produce cuando sueñas con su regreso. Las señales siempre estuvieron ahí, susurrando verdades que te negabas a escuchar. Ese sentimiento de que algo no encajaba, esa tensión inexplicable que aparecía en los silencios, ese presentimiento que ignoraste porque contradecía lo que deseabas creer. Jung lo explicó claramente. Cuando el inconsciente intenta comunicarse y lo ignoramos, el mensaje no desaparece, simplemente se manifiesta como destino, y lo que estás viviendo ahora no es más que la materialización de esas advertencias no atendidas. Este viaje hacia el centro de tu laberinto emocional revelará la verdad arquetípica que Jung descubrió sobre las desapariciones masculinas, una verdad que transformará para siempre la forma en que comprendes tus relaciones. No se trata solo de entender por qué él se fue, sino de descubrir por qué una parte de ti necesitaba que se fuera. Prepárate para confrontar la verdad que se esconde en las profundidades de tu inconsciente, esa que has estado evitando pero que, paradójicamente, es la única que puede liberarte de este ciclo interminable de espera y desilusión. La primera verdad que Jung reveló sobre este fenómeno es que la desaparición masculina opera como un espejo de nuestras propias heridas no reconocidas. No es coincidencia que este hombre particular haya entrado en tu vida y luego se haya desvanecido. Existe un patrón ancestral que conecta tu historia personal con los arquetipos universales que Jung identificó en sus estudios sobre el inconsciente colectivo. Cada persona que entra en nuestra órbita emocional llega como un mensajero de nuestras partes fragmentadas. Cuando experimentas esa sensación de vacío tras su partida, no estás simplemente extrañando a una persona externa. Estás sintiendo el eco de una separación primordial que ocurrió mucho antes de conocerle. Jung denominó esto como la herida primaria, esa sensación de abandono que se inscribe en la psique durante los primeros años de vida y que luego buscamos inconscientemente sanar a través de nuestras relaciones adultas. Cada desaparición reactivó esa cicatriz original. Lo que resulta fascinante es que, según descubrió Jung, no elegimos conscientemente a quienes luego nos abandonan. Es nuestro inconsciente quien los reconoce y los atrae hacia nosotros. Existe una sabiduría oculta en esta dinámica aparentemente dolorosa. Tu alma está intentando mostrarte algo que tu mente consciente se resiste a ver. La pregunta no es por qué él se fue, sino qué parte de ti misma estabas intentando recuperar a través de su presencia y ahora sientes perdida con su ausencia. Jung
observó que muchas mujeres quedaban atrapadas en un ciclo interminable de espera, precisamente porque confundían la proyección con la realidad. La energía psíquica que invertimos en la imagen idealizada que construimos de alguien es tan poderosa que nos resistimos a retirarla incluso cuando la evidencia muestra que esa persona nunca encarnó realmente esas cualidades. No es a él a quien extrañas, es a la parte de tu propio ánimus que proyectaste sobre él y que ahora sientes arrebatada. El proceso de individualización que Jung describió como el propósito central de la existencia humana requiere que retires estas proyecciones y reconozcas que lo que buscas en el otro siempre ha estado dentro de ti. Mientras sigas esperando que regrese, estás negándote la oportunidad de integrar esa energía masculina interior que has externalizado. La verdadera pregunta que deberías hacerte no es ¿por qué no me quiere?, sino ¿por qué necesito tanto que me quiera? La segunda revelación junguiana sobre este fenómeno es aún más desconcertante. El hombre que desaparece está respondiendo a una dinámica inconsciente en la que ambos participan. Jung descubrió que existe un lenguaje silencioso entre los inconscientes de dos personas, una comunicación que ocurre más allá de las palabras y los gestos visibles. Sin que ninguno lo perciba conscientemente, se establece un contrato psíquico invisible desde el primer encuentro. Este contrato contiene términos no negociados, pero poderosamente operativos. ¿Qué heridas intentará sanar cada uno a través del otro? ¿Qué aspectos sombríos proyectará cada uno sobre el otro? ¿Y qué patrones familiares buscará repetir o resolver? La desaparición no es un acto unilateral, es el resultado de una disonancia en este acuerdo inconsciente que ninguno de los dos puede articular, pero ambos pueden sentir visceralmente cuando algo no encaja. Jung descubrió que muchas relaciones operan bajo el principio de compensación psíquica. Buscamos en el otro lo que percibimos como ausente en nosotros mismos. Cuando un hombre desaparece repentinamente, a menudo está respondiendo a la presión inconsciente de encarnar un aspecto de tu ánimus que no corresponde con su verdadera naturaleza. La incomodidad se vuelve insoportable porque siente que no está siendo visto por quien realmente es, sino por lo que tú necesitas que sea. Esta dinámica se intensifica cuando existe lo que Jung llamó una sincronicidad negativa, una confluencia de patrones inconscientes que se activan simultáneamente en ambas psiques. Tu patrón de anhelo y su patrón de evasión no son fuerzas separadas, sino engranajes complementarios de un mismo mecanismo psíquico. Cada mensaje no respondido, cada promesa incumplida, cada excusa para no verte, es parte de una danza arquetípica en la que ambos interpretan roles ancestrales sin siquiera percatarse. La paradoja que Jung señaló es que mientras más intensamente proyectes tu necesidad de completitud sobre él, más fuertemente se activará su patrón de huida. El inconsciente masculino percibe la proyección como una forma de invasión psíquica, una demanda implícita de llenar un vacío que no le corresponde llenar. No es tu amor lo que lo ahuyenta, es el peso de tus expectativas no reconocidas. La presión silenciosa de sanar a través de él lo que solo puede ser sanado dentro de ti. La tercera dimensión que Jung iluminó sobre este fenómeno se relaciona con lo que él denominó la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos, negamos y ocultamos, no solo de los demás, sino de nuestra propia conciencia. Lo fascinante es que precisamente el hombre que desaparece suele ser quien ha tocado aspectos de tu sombra que permanecían dormidos hasta su llegada. Su presencia activó partes de ti que habías mantenido cuidadosamente ocultas, vulnerabilidades, deseos, miedos y anhelos que contradecían la imagen que has construido de ti misma. Jung observó un patrón revelador. Cuanto más intenso es el dolor por la ausencia de alguien,
Más significativa fue la conexión con aspectos de nuestra sombra. Si su desaparición te ha devastado de maneras que ni tú misma comprendes, es porque él no solo se llevó su presencia, también se llevó el espejo en el que comenzabas a ver partes de ti misma que llevas toda una vida evitando. La intensidad de tu anhelo es proporcional a la importancia de lo que estaba siendo revelado en esa relación. El vacío que sientes no es solo la ausencia de otra persona, es el eco de un proceso de autodescubrimiento interrumpido. Jung comprendió que las relaciones significativas funcionan como iniciaciones psíquicas que nos confrontan con aspectos no integrados de nuestra personalidad. Cuando la persona desaparece en medio de este proceso, quedamos suspendidas en un limbo emocional, atrapadas entre la antigua comprensión de nosotras mismas y una nueva que comenzaba a emerger, pero no llegó a consolidarse. Lo que hace este proceso particularmente doloroso es que opera en los límites de la conciencia. Puedes sentir que algo profundo estaba transformándose en ti, pero no puedes articularlo claramente. Jung descubrió que esta sensación de transformación interrumpida es uno de los estados psíquicos más difíciles de procesar, porque nos deja con la intuición de que estábamos a punto de acceder a una verdad fundamental sobre nosotras mismas, pero esa puerta se cerró antes de poder cruzarla completamente. La sabiduría junguiana nos muestra que el camino hacia la recuperación no consiste en intentar reabrir esa puerta específica, es decir, recuperar a esa persona particular, sino en comprender qué aspectos de tu sombra estaban siendo iluminados en esa relación. La pregunta transformadora no es ¿cómo puedo hacer que regrese?, sino ¿qué partes de mí misma estaba comenzando a reconocer gracias a su presencia? ¿Y cómo puedo continuar ese proceso de integración por mi cuenta? Jung descubrió un cuarto elemento crucial en esta dinámica, el papel del complejo materno en nuestras expectativas relacionales. Según observó, la forma en que experimentamos la figura materna en nuestra infancia crea un molde inconsciente que influye profundamente en nuestras relaciones adultas. Cuando un hombre desaparece activando un dolor desproporcionado, a menudo estamos reviviendo aspectos no resueltos de nuestra relación primaria con la madre, sea por exceso de presencia o por ausencia. Este patrón es particularmente poderoso porque opera desde las capas más profundas del inconsciente. No es simplemente que estés extrañando a un hombre que conociste hace algunos meses o años. Estás sintiendo el eco de una necesidad primordial de conexión, seguridad y reconocimiento que se formó en los primeros momentos de tu existencia. Jung llamó a esto hambre de ánima, esa búsqueda inconsciente de recuperar una completitud que sentimos perdida desde nuestras primeras experiencias de separación. Lo fascinante del descubrimiento junguiano es que paradójicamente, cuanto más intenso es el complejo materno no resuelto, más atraemos precisamente a aquellos hombres que reactivarán ese patrón a través del abandono. No es coincidencia que él haya desaparecido. En un nivel que trasciende la conciencia ordinaria, esa desaparición estaba inscrita como posibilidad desde el primer momento del encuentro. Tu inconsciente reconoció en él los marcadores sutiles de alguien que eventualmente replicaría esa herida primordial. Jung observó que esta dinámica crea un círculo vicioso particularmente resistente al cambio. Cuanto más nos aferramos a la esperanza de que esta vez será diferente, más profundamente nos sumergimos en el patrón repetitivo. Cada mensaje que envías, esperando respuesta, cada vez que revisas si ha visto tus publicaciones, cada fantasía de reconciliación no es realmente sobre él. Es tu psique intentando resolver un guión ancestral que se activó mucho antes de que él apareciera en tu vida. La verdadera liberación comienza cuando, como Jung propuso, dejamos de buscar en el otro la resolución de nuestros complejos internos. El hombre que desaparece
No tiene el poder de sanar tu herida primordial. Ese poder siempre ha estado en ti. La pregunta transformadora que Jung te invitaría a considerar no es ¿por qué no me quiere lo suficiente para quedarse?, sino ¿qué estoy buscando en su regreso que debo encontrar en mí misma? El quinto aspecto que Jung iluminó sobre esta dinámica relacional es lo que denominó la trampa del rescate. Ese patrón inconsciente en el que buscamos a alguien que sane nuestras heridas emocionales o complete nuestro sentido de identidad. Cuando un hombre desaparece y quedamos devastadas, a menudo estamos confrontando el colapso de esta fantasía de salvación externa. No es solo una persona quien se ha ido, es la estrategia completa que habíamos diseñado para evitar enfrentarnos a nuestro vacío interior. Jung observó que esta trampa opera con particular intensidad en relaciones donde existe ambigüedad, mensajes mixtos, promesas vagas, conexiones intensas seguidas de distanciamientos inexplicables. Esta ambigüedad no es accidental, es el terreno perfecto para la proyección desmedida. Cuando no podemos definir claramente qué es la relación, el inconsciente llena esos espacios en blanco con nuestras necesidades más profundas y nuestras fantasías más elaboradas. No nos enamoramos realmente de la persona. Nos enamoramos de la solución que imaginamos que representa. Lo que hace esta dinámica tan dolorosa es que involucra lo que Jung llamó inflación psíquica. Esa sensación de expansión y completitud que experimentamos cuando proyectamos partes significativas de nuestra psique sobre otra persona. Cuando él desaparece, no solo perdemos la conexión con alguien externo, sentimos literalmente que una parte de nuestra alma se ha ido con él. Esta sensación no es metafórica. Jung describió cómo la energía psíquica que invertimos en otro a través de la proyección crea un verdadero vínculo energético que sentimos desgarrarse cuando la relación termina. La sabiduría profunda de Jung sobre este proceso es que la ruptura de esta inflación, aunque dolorosa, representa una oportunidad crítica para la individualización. Mientras mantenemos nuestra energía psíquica proyectada en el regreso de alguien que se ha ido, permanecemos en un estado de fragmentación. Es solo cuando retiramos esas proyecciones y reconocemos que lo que buscábamos en el otro es un aspecto de nuestra propia totalidad, que comenzamos el verdadero camino hacia la integración psíquica. La pregunta que Jung nos invitaría a considerar no es ¿qué puedo hacer para que vuelva?, sino ¿qué partes de mi propia integridad he externalizado en esta relación y cómo puedo reclamarlas? Este giro radical de perspectiva es lo que diferencia a un corazón roto que permanece atrapado en ciclos repetitivos, de un corazón que utiliza la ruptura como catalizador para una profunda transformación interior. Jung identificó un sexto componente en esta dinámica, el papel del puera aeternus, el eterno adolescente que habita en el inconsciente masculino y que se manifiesta como una incapacidad para comprometerse plenamente con la realidad relacional. Este arquetipo no es simplemente un rasgo de personalidad, sino una constelación psíquica compleja que afecta profundamente la forma en que algunos hombres navegan las aguas de la intimidad. Lo fascinante es que las mujeres, con ciertas configuraciones de Animus, tienden a atraer repetidamente a hombres en quienes este arquetipo está particularmente activo. Cuando un hombre desaparece sin explicación, a menudo estamos presenciando la activación de este patrón puer, el miedo inconsciente a ser atrapado en la realidad concreta, la resistencia a abandonar las posibilidades infinitas por la limitación de una elección definitiva. Jung observó que estos hombres no huyen realmente de ti, huyen de la confrontación con su propia sombra que la intimidad verdadera inevitablemente provocaría. Tu presencia se vuelve amenazante precisamente porque les muestras un espejo en el que prefieren no mirarse. Lo que complica aún más esta dinámica es lo que Jung
llamó la sincronicidad del encuentro, esa misteriosa coordinación de circunstancias que hace que dos personas con patrones complementarios se encuentren en el momento exacto en que ambas están listas para activar sus respectivos complejos. No es casualidad que hayas conocido a este hombre particular en este momento específico de tu vida. Existe una inteligencia superior en el inconsciente colectivo que orquesta estos encuentros no para torturarnos, sino para ofrecernos oportunidades de crecimiento. El dolor que experimentas no es simplemente el resultado de un rechazo personal, es el síntoma de un proceso alquímico interrumpido. Jung describió las relaciones significativas como recipientes alquímicos donde dos psiques entran en una interacción transformadora. Cuando una de las partes abandona el proceso prematuramente, la energía psíquica que ya se había activado queda suspendida en un estado de tensión irresuelto. No es solo la ausencia de la persona lo que duele, es la interrupción de una transformación que ya había comenzado en las profundidades de tu ser. La paradoja que Jung señaló es que precisamente estas relaciones interrumpidas, estas conexiones que quedan suspendidas en el limbo de lo no resuelto, a menudo contienen las lecciones más profundas para nuestro desarrollo psíquico. La pregunta transformadora no es ¿por qué me abandonó?, sino ¿qué está intentando enseñarme esta interrupción sobre mi propio patrón de búsqueda de completitud fuera de mí misma? La herida del abandono, vista a través de la lente junguiana, no es una tragedia final, sino una iniciación necesaria hacia un nivel más profundo de autocomprensión. El séptimo aspecto revelado por Jung es lo que él denominó la proyección de la sombra dorada. Ese fenómeno psíquico en el que no solo proyectamos nuestros aspectos rechazados sobre los demás, sino también nuestras cualidades más brillantes, nuestro potencial no realizado. Cuando un hombre desaparece y sentimos que nos ha robado algo irreemplazable, a menudo estamos experimentando la pérdida de partes valiosas de nosotras mismas que habíamos depositado inconscientemente en él. No es solo su presencia lo que extrañamos, es el acceso a esas partes brillantes de nuestra psique que solo parecían accesibles a través de la relación con él. Jung observó un patrón fascinante. Cuanto más luminosa es la proyección que depositamos sobre alguien, más devastadora es la sensación de pérdida cuando desaparece. Si sientes que nunca volverás a experimentar esa conexión, esa comprensión, esa sensación de estar verdaderamente viva como lo sentiste con él, es porque has externalizado tu propio potencial creativo, tu propia capacidad para la profundidad y la trascendencia. La intensidad de tu anhelo es directamente proporcional a la magnitud de tu propio potencial que has proyectado fuera de ti. Lo que hace este proceso particularmente doloroso es lo que Jung llamó la pérdida de la visión luminosa, esa capacidad para percibir lo sagrado, lo trascendente en la experiencia cotidiana. Cuando proyectamos nuestra sombra dorada sobre otra persona, temporalmente experimentamos el mundo a través de un lente encantado. Los colores son más vivos, los significados más profundos, las sincronicidades más evidentes. Cuando esa persona desaparece, no solo perdemos la relación, perdemos esa forma enriquecida de percibir la realidad que se había activado en su presencia. Jung descubrió que este estado de encantamiento, seguido de desencantamiento, es uno de los ciclos más significativos en el proceso de individualización. No es un error que debe evitarse, sino una iniciación necesaria en el camino hacia la totalidad psíquica. El desafío no consiste en evitar estas proyecciones, son inevitables y necesarias, sino en reconocerlas como tales cuando el espejo humano que las sostenía desaparece. El verdadero trabajo comienza cuando nos preguntamos, ¿qué cualidades estaba viendo en él que son realmente aspectos de mi propio potencial no reclamado?
La paradoja junguiana es que mientras más intensamente buscamos recuperar esa visión luminosa, intentando recuperar a la persona que desapareció, más nos alejamos de la verdadera fuente de esa luz que siempre ha estado dentro de nosotras. La pregunta transformadora no es ¿cómo puedo volver a sentir esa magia que sentía con él?, sino ¿cómo puedo integrar esa capacidad para la profundidad, esa apertura a lo luminoso, como una cualidad permanente de mi propia conciencia, independiente de cualquier presencia externa? El octavo componente que Jung identificó en esta dinámica es lo que denominó el complejo de abandono creativo. Ese estado psíquico paradójico en el que la herida del rechazo activa potenciales creativos que permanecían dormidos mientras la relación existía. Jung observó que muchas personas experimentan un florecimiento inesperado de su imaginación, intuición y expresión creativa precisamente durante los periodos de mayor dolor emocional tras una desaparición significativa. No es coincidencia que tantas obras de arte, escritos profundos y transformaciones personales nazcan de la experiencia del abandono. Esta dinámica opera a través de lo que Jung llamó la activación de la energía psíquica bloqueada. Mientras mantenemos nuestras proyecciones depositadas en otra persona, una cantidad significativa de nuestra energía vital permanece invertida fuera de nosotras, creando una dependencia energética que limita nuestra capacidad creativa autónoma. Cuando esa persona desaparece y la proyección se rompe, esa energía regresa a la psique como una ola poderosa que inicialmente experimentamos como dolor, pero que eventualmente puede canalizarse como fuerza creativa y transformadora. Lo que hace este proceso particularmente significativo es lo que Jung denominó la herida como portal, esa comprensión profunda de que precisamente nuestras rupturas más dolorosas crean aperturas hacia dimensiones de nuestra psique que permanecerían inaccesibles en estados de comodidad y seguridad. No es que el dolor sea necesario para el crecimiento, sino que la fractura en nuestra narrativa personal que ocurre cuando alguien desaparece inesperadamente crea una discontinuidad que permite que emerjan aspectos nuevos y desconocidos de nosotras mismas. Jung descubrió un patrón revelador. Las relaciones que terminan con una desaparición inexplicada, sin cierre adecuado, a menudo generan una tensión psíquica particularmente fértil. A diferencia de las rupturas claras y definidas, donde ambas partes pueden elaborar un relato coherente de lo que ocurrió, las desapariciones crean lo que Jung llamó un vacío narrativo, un espacio ambiguo que la psique intentará llenar incansablemente con interpretaciones, significados y posibilidades. Es precisamente esta búsqueda de sentido la que puede convertirse en el motor de una profunda transformación interior. La paradoja que Jung señaló es que precisamente cuando intentamos con mayor desesperación recuperar a quien se fue, más obstruimos el potencial transformador de su ausencia. La pregunta que cambia todo no es ¿por qué me abandonó?, sino ¿qué está intentando nacer en mí a través de este vacío? Cuando dejamos de percibir su desaparición como un rechazo personal y comenzamos a verla como una iniciación impersonal, como un llamado del inconsciente a reclamar partes olvidadas de nuestra totalidad, el dolor no desaparece, pero se transforma en el combustible de una profunda metamorfosis. El noveno aspecto que Jung iluminó sobre este fenómeno es lo que denominó la constelación del ánimus negativo. Esa configuración psíquica en la que nuestra relación interior con lo masculino se distorsiona hacia patrones de desconfianza, resentimiento y expectativas de abandono. Jung descubrió que cuando esta constelación está activa, no solo interpretamos las acciones de los hombres específicos en nuestras vidas a través de este filtro distorsionado,
sino que inconscientemente seleccionamos y atraemos precisamente a aquellos que confirmarán esta visión negativa, creando una profecía autocumplida que refuerza la herida original. Esta dinámica opera a través de lo que Jung llamó el principio de resonancia psíquica, esa ley del inconsciente por la cual atraemos experiencias que corresponden con nuestras expectativas más profundas, incluso cuando conscientemente deseamos lo opuesto. Si en las capas más profundas de tu psique existe la creencia de que no eres merecedora de presencia constante, de que el amor inevitable concluye en abandono, tu campo energético emitirá señales sutiles pero poderosas que serán percibidas precisamente por aquellos hombres cuyo propio patrón de evitación complementa perfectamente tu expectativa de ser abandonada. Lo que hace esta dinámica particularmente insidiosa es lo que Jung denominó la invisibilidad del guión interno, esa característica de nuestros patrones inconscientes más poderosos de operar fuera del alcance de nuestra conciencia ordinaria. No elegimos deliberadamente a hombres que desaparecerán, pero tampoco es una coincidencia que este patrón se repita. Existe una inteligencia en el inconsciente que está intentando comunicar algo esencial a través de estas repeticiones, algo que no podemos escuchar de otra manera porque nuestras defensas conscientes lo filtrarían inmediatamente. Jung observó un patrón revelador. Cuanto más intentamos controlar externamente estas dinámicas, a través de estrategias como perseguir, comprobar constantemente, buscar garantías o intentar ser perfectas para prevenir el abandono, más profundamente nos sumergimos en la constelación del ánimus negativo. Estas estrategias no solo fallan en prevenir la desaparición, sino que paradójicamente la aceleran, pues surgen precisamente del núcleo de inseguridad que el otro percibe inconscientemente como una demanda imposible de satisfacer. La verdadera transformación comienza cuando, como Jung propuso, dirigimos nuestra atención no hacia el hombre que desapareció, sino hacia la relación con nuestro propio ánimus interno. La pregunta crucial no es ¿qué hice para alejarlo?, sino ¿qué me está revelando esta experiencia sobre mi relación interior con lo masculino? Cuando comenzamos a explorar cómo se formó nuestra concepción del amor, qué modelos de relación internalizamos en la infancia, qué heridas primitivas permanecen activas en nuestro inconsciente, descubrimos que la desaparición no es el problema fundamental, es el síntoma de una desconexión más profunda con aspectos esenciales de nuestra propia totalidad. El 10º elemento que Jung identificó en esta dinámica es lo que denominó el mito personal del amor perfecto, esa narrativa inconsciente que llevamos dentro y que define lo que esperamos, tememos y creemos posible en nuestras relaciones íntimas. Este mito no es simplemente un conjunto de preferencias o expectativas. Es una estructura profunda de significado que organiza nuestra experiencia emocional y da forma a cómo interpretamos cada gesto, cada ausencia, cada mensaje no respondido. Cuando un hombre desaparece y quedamos devastadas, a menudo estamos experimentando no solo la pérdida de una conexión específica, sino una grieta en nuestro mito personal. Jung descubrió que estos mitos operan a través de lo que llamó patrones arquetípicos de relación, esas configuraciones ancestrales de encuentro, pérdida y transformación que aparecen en todas las culturas humanas, desde los cuentos de hadas hasta las tragedias griegas. No es casualidad que tantas historias de amor impliquen separación, pruebas, obstáculos aparentemente insuperables. Estos no son simplemente dispositivos narrativos, son reflejos de patrones psíquicos fundamentales que todos experimentamos en nuestra búsqueda de conexión significativa. Lo que hace esta dinámica particularmente poderosa es lo que Jung denominó la carga luminosa del arquetipo amoroso.
esa cualidad casi sagrada que atribuimos inconscientemente a ciertas conexiones románticas. Cuando experimentamos esa sensación de reconocimiento instantáneo, esa certeza inexplicable de que esta persona es significativa para nosotros en un nivel que trasciende lo racional, estamos experimentando la activación de este arquetipo. La intensidad del dolor cuando esa persona desaparece es proporcional a la carga luminosa que habíamos proyectado sobre la relación. Jung observó un patrón fascinante. Las relaciones que nos impactan más profundamente son precisamente aquellas que activan simultáneamente nuestras esperanzas más elevadas y nuestros miedos más primordiales. Cuando alguien tiene el poder de hacernos sentir completamente vivos, vistos y comprendidos, también tiene el poder de devastarnos. Esta vulnerabilidad no es un error en el sistema, es un reflejo de lo que Jung llamó la polaridad inherente a todo proceso psíquico profundo. La misma apertura que permite la conexión transformadora es la que nos expone al dolor del abandono. La sabiduría junguiana nos invita a considerar que quizás la desaparición de esta persona no es un fracaso de nuestro mito personal, sino una parte integral del mismo, un capítulo necesario en nuestra historia arquetípica particular. La pregunta transformadora no es ¿por qué fracasó mi historia de amor?, sino ¿qué está intentando comunicarme mi psique a través de esta interrupción aparente? Cuando dejamos de ver la desaparición como una conclusión y comenzamos a percibirla como una transición dentro de un proceso más amplio de desenvolvimiento psíquico, el dolor no desaparece, pero adquiere un significado que trasciende la interpretación de rechazo personal. La undécima y quizás más profunda dimensión que Jung iluminó sobre este fenómeno es lo que denominó el llamado del self, esa convocatoria desde el centro integrador de la psique que utiliza las crisis relacionales como catalizadores para un salto cualitativo en nuestra evolución consciente. Jung descubrió que los períodos de mayor sufrimiento emocional, particularmente aquellos vinculados a pérdidas significativas, a menudo coinciden con momentos críticos en nuestro proceso de individualización. No es coincidencia que esta persona haya desaparecido precisamente ahora. Existe una sincronización entre los eventos externos y tu desarrollo psíquico interno que trasciende lo que podríamos explicar como mera casualidad. Esta dinámica opera a través de lo que Jung llamó la función compensatoria del inconsciente, ese movimiento autorregulador de la psique que busca equilibrar las unilateralidades de nuestra actitud consciente. Si te has alejado demasiado de aspectos esenciales de tu naturaleza auténtica, si has construido una identidad basada en complacer, en ser perfecta, en controlar o en cualquier otra estrategia que sacrifica la integridad por seguridad, el inconsciente eventualmente intervendrá a través de una crisis que haga imposible continuar en esa dirección. La desaparición de esta persona no es un castigo, es una redirección. Lo que hace este proceso particularmente significativo es lo que Jung denominó la oportunidad iniciática del corazón roto. Esa comprensión de que precisamente en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando las defensas habituales han sido debilitadas por el dolor, se abre la posibilidad de una transformación que no sería accesible en estados de equilibrio y confort. Es como si el sufrimiento creara fisuras en la estructura rígida de nuestra personalidad consciente, permitiendo que emerjan aspectos más profundos y auténticos de nuestro ser que habían permanecido subdesarrollados o reprimidos. Jung observó un patrón revelador. Las crisis que experimentamos como los peores fracasos desde la perspectiva del ego a menudo representan los avances más significativos desde la perspectiva del self.
La desaparición de esta persona, que tu mente consciente interpreta como un rechazo devastador, puede estar siendo orquestada por tu psique profunda como un acto de liberación, una intervención necesaria para interrumpir patrones que, aunque familiares y aparentemente seguros, estaban limitando tu expansión hacia una expresión más completa de tu potencial. La sabiduría junguiana nos invita a considerar una posibilidad radical, que quizás no ha sido abandonada, sino convocada. Que este vacío doloroso no es un castigo, sino un espacio sagrado que se ha abierto dentro de ti para permitir el nacimiento de algo nuevo. La pregunta que todo lo transforma no es ¿cómo puedo recuperar lo que perdí?, sino ¿a qué me está llamando esta pérdida? Cuando dejamos de interpretar la desaparición como un fracaso y comenzamos a percibirla como un rito de pasaje, el sufrimiento no desaparece mágicamente, pero se convierte en el fuego alquímico que transmuta nuestra conciencia limitada en una comprensión más amplia, más profunda y más integrada de quiénes somos realmente. Lo que Jung descubrió y que revoluciona completamente nuestra comprensión de este fenómeno es que la desaparición masculina opera simultáneamente en dos niveles, como evento externo en la realidad concreta y como símbolo en la realidad psíquica. Mientras permaneces atrapada intentando resolver el misterio externo, ¿por qué se fue? ¿Si volverá? ¿Qué hiciste mal? Estás perdiendo la oportunidad de descifrar el mensaje interno que esta experiencia está intentando comunicarte. El verdadero misterio no es su ausencia, es la transformación que esta ausencia está catalizando en las profundidades de tu ser. Esta comprensión nos lleva a una paradoja liberadora. Precisamente cuando dejamos de buscar su regreso, cuando retiramos la energía psíquica que hemos invertido en este anhelo exterior, es cuando recuperamos el poder creativo para moldear nuestra propia experiencia interna. Jung lo expresó con claridad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al aceptar plenamente la realidad de su ausencia, sin resistencia, sin interpretación, sin narrativas de victimización, liberas la energía que estaba bloqueada en el patrón de espera y la rediriges hacia tu propio proceso de integración y desarrollo. El camino que se abre ante ti no es uno de olvido o sustitución. No se trata simplemente de seguir adelante o encontrar a alguien mejor. Se trata de un descenso consciente hacia las profundidades, un encuentro valiente con las partes de ti misma que han sido activadas por esta pérdida. Jung descubrió que es precisamente en este descenso donde encontramos los tesoros más valiosos para nuestra individualización, la capacidad de sostenernos en la incertidumbre, de encontrar significado en el sufrimiento, de reconocer nuestra propia integridad más allá de cualquier validación externa. No es un camino fácil, pero es infinitamente más satisfactorio que la interminable espera por alguien que ya ha demostrado que no está preparado para el nivel de conexión que tú mereces. La verdad que emerge de esta comprensión junguiana es tan simple como revolucionaria. Si él realmente te quisiera, ya estaría contigo. No por obligación o manipulación, sino por resonancia natural con tu frecuencia energética. Su ausencia no es un enigma que debes resolver o una prueba que debes superar. Es información valiosa sobre la compatibilidad real entre sus patrones inconscientes y los tuyos en este momento específico de sus respectivos procesos de desarrollo. Al integrar esta verdad, no desde el resentimiento, sino desde la sabiduría compasiva, te liberas para atraer conexiones que reflejen el nivel de conciencia que estás alcanzando a través de esta iniciación. Hoy tienes ante ti una invitación sagrada, transformar esta herida en sabiduría, este vacío en espacio creativo, esta pérdida en expansión.
Jung nos mostró que los momentos de mayor oscuridad contienen el potencial para la mayor iluminación, siempre que tengamos el coraje de atravesarlos conscientemente, sin atajos, sin anestesias emocionales. Si este video ha resonado en las profundidades de tu ser, si has sentido ese reconocimiento visceral que surge cuando una verdad toca tu alma, te invito a compartirlo con aquellas personas que puedan estar atravesando un proceso similar. A veces, la comprensión más profunda no llega a través de nuestras propias reflexiones, sino a través del espejo que otros nos ofrecen en su vulnerabilidad. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento interior y recuerda, no estás siendo abandonada, estás siendo iniciada en un nivel más profundo de tu propio poder.